Está grabando. Primero que todo, dar la más cordial bienvenida nuevamente a nuestro segundo ciclo de enseñanzas. Vamos a hacer la cortita, tengo sueño y vamos a irnos con programación primero. Ya, en programación se daba mucho, es complicado porque hay que pensar algorítmicamente. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que pensar muy estructuradamente. ¿Ya? Yo acá tengo la pregunta del contenido de programación, ¿ya? De la primera semana. Eh, bueno, se da un problema, digamos, de la... A ver, no estoy muy preparado, parece. Aquí está. Desarrollo de actividad, la empresa de galletas Dulce Margarita. Esto es programación, por si acaso, ¿ya? Programación, sí, introducción a la programación. La empresa de galletas Margarita es una empresa que se dedica a la producción y venta de galletas artesanales. La empresa no cuenta con un sistema informático de nómina que le permita mantener organizados los procesos de pago mensual a sus empleados. Tienen que tomar en consideración los siguientes datos: solicitar horas de trabajos mensuales, pedir salario por hora trabajada, tener en cuenta que la jornada laboral es de 8 horas diarias. Eso, se elabora en la empresa se trabaja en la empresa solo 5 días a la semana. Se tomará en consideración los descuentos de imposiciones, por imposiciones que se fijan en un 10% del salario neto mensual. En estricto rigor, no es el salario, no es del 10% menos del neto mensual, es del bruto mensual, ¿ya? Hay que estar bien seguros ahí. Yo le puse del bruto mensual porque eso rige acá en Chile, o sea, no puedo hacer un programa que no rija en Chile, a menos que me lleve al extranjero, que me enseñara las normas extranjeras. Por ello, la gerencia recomendó al Departamento de Recursos Humanos contratar a un programador que diseñe un sistema de nómina. Yo hubiera hecho un Excel. Soy súper sincero, yo hubiera hecho un Excel. Eres contratado para diseñar un sistema de nóminas con la finalidad de agilizar, mejorar y controlar el proceso de pago de los empleados. ¿Ya? ¿Hokage quiere decir algo, don Hokage? Dele nomás. Tenemos problemas diferentes. ¡No! Che, mi madre. ¿Cómo lo hacemos entonces? ¿También todos tienen problemas diferentes? ¿No es de las empresas de las galletas? No, ¿por qué? Ya, el de las galletas estamos sincronizados, pero el de Hokage, un taller de autobuses, yo tengo la galleta Margarita, pero el taller de autobuses, ¿qué te da? ¿Te piden lo mismo, la hora trabajada, por salario, por hora, el valor hora y el descuento? En mi foto. ¿Quién estaba por ahí? No caché que habían hablado, ¿alguien habló? Yo, ¿quién es yo? El Chapulín Colorado. Otra persona. Ya, buena onda, bacán. Ya estamos la mayoría con galletas. El Hokage no tiene algo de un taller de autobuses. Vamos a revisarlo el taller de autobuses. Ya mientras el Hokage me envía la información, yo voy a seguir con el de las galletas, ¿ya? Entonces, desde un enfoque sistémico, cómo se relacionan los términos lógica y algoritmo para la resolución del problema planteado. Fundamenta tu respuesta de manera detallada. Ya, esperen un poco que esta cosa no se ponga. Y yo puse, la lógica y el algoritmo están relacionados para resolver el problema de la nómina. La lógica y el algoritmo están relacionados para resolver el problema de la nómina. La lógica es cómo pensamos y razonamos para encontrar una solución. Tienen que tener súper en cuenta de que cuando nosotros hablamos jovialmente decimos lógico, nos expresamos de forma lógica a algo que tenemos que pensar, razonar y encontrar una solución. ¿Ya? Mientras que el algoritmo es la forma práctica de representar
estos pasos en un orden específico, preciso y sin ambigüedades. ¿Qué es lo que qué digo con esto? Que el algoritmo es representar el problema, ¿ya? De en un orden lógico y específico, sin presentar ambigüedades, sin que podría ser, el que quizás tal vez sea, no, eso no sirve en un algoritmo. Creo que se dio el tema de las galletas, perdón, en una pastelería, no sé, en algún lado salió un ejercicio, en el foro salió un ejercicio donde la galletita, la cuestión, ¿cuáles eran los pasos para hacer un queque? Ahora me acordé, para hacer un queque, un pastel, algo así. Entonces, lógicamente, nosotros lógicamente lo pensábamos claro, hay que tener los ingredientes, ¿cierto? Mezclar este ingrediente con este ingrediente y vamos batiendo, después precalentamos el horno, después de precalentar el horno ya, de hecho, digamos, lo tiramos al horno, esperamos cierto tiempo a cierta temperatura, ¿cierto? Y después de cierto tiempo sacamos el pastel, estoy hablándolo a modo muy general. Después sacamos el pastel, ¿cierto? Lo desmoldamos, lo decoramos y lo servimos cada cual su pedacito de torta o de pastel, ¿cierto? Esa es la función lógica que nosotros tenemos que tener claro. Que al momento de decir, ¿cómo es? La lógica y el algoritmo están relacionados. ¿Cómo están relacionados? Sí, lógicamente, yo pienso lógicamente. Ahora, algorítmicamente, hacer el mismo proceso del pastelito requiere un inicio y un final sin ambigüedades. O sea, sin que puede ser huevo, sin que puede echarle aceite, sin que puede ser una pizca de sal, no. Es inicio, harina, huevo, mantequilla, bla, 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 bla. Proceso. Esos son los materiales, el proceso. Echar harina en un bol, después mezclarlo con huevo, batirlo, después esto con esto, batirlo. Después el otro proceso es precalentar el horno y ponerlo en el horno, o verterlo en el molde. Entonces ya es todo estructurado, ¿ya? Entonces, en base a lo que nos planteara ahora sobre la fábrica de galletitas La Margarita, la respuesta lógica es como pensamos. Exactamente, entrada, proceso y salida, exactamente, pero tenemos que tener siempre muy claro que el algoritmo es muy estructurado, no puede salir de ahí, no puede ser posiblemente, no puede ser eso. Tiene que ser sí, desarrollo, final, inicio, desarrollo, final, tal cual, ¿ya? La forma lógica es como nosotros lo planteamos mentalmente, básicamente, ¿ya? Entonces, les voy a dar mi respuesta completa, complementen lo que tienen o o pueden decirme, oye, esto no va porque creo y posiblemente que puede ser así. Entonces yo le puse, la lógica y el algoritmo están relacionados para resolver el problema de la nómina. En este caso es la nómina de la fábrica de galletas. La lógica es cómo pensamos y razonamos para encontrar la solución, mientras que el algoritmo es una forma práctica de representar estos pasos lógicos en un orden específico, preciso y sin ambigüedades. ¿Ya? Esa es mi respuesta, complementen lo que puedan tener. Lo ideal es que queden claros que el algoritmo es una forma de representación de un proceso. ¿Ya? Yo represento un proceso algorítmicamente, básicamente seguir la instrucción al pie de la letra. Eso es, seguir solo las instrucciones. ¿Ya? Dice la número 2, dice, elabora una secuencia de pasos para representar tal cual, DJ Capch, ahí está, ese es un diagrama de flujo. Ese es un diagrama de flujo. Te sirve para hacer el algoritmo. No sé si es lo mismo, no estoy, o sea, va relacionado, pero, a ver, algorítmicamente se habla del sistema computacional. En diagrama de flujo lo puede ocupar en cualquier parte, ya en cualquier cosa. Veamos aquí antes que se nos vaya el desarrollo del Hokage. Dice, la empresa de transporte Los Ángeles, Sociedad Anónima, está presentando una dificultad para llevar un control de autobuses que realizar mantenimiento. Ese debe ser Subbus, debe ser. Transantiago. A ver, esto se presenta porque no cuenta con un sistema informático de inventario que permita mantener organizados sus procesos de entrada y salida de autobuses de su taller.
Perfecto, perfecto, lo que ocasiona retraso y pérdida de tiempo, eso es el cual autobús está operativo para asignarle un viaje. Por esta razón, la Gerencia General solicitó al Departamento de Recursos Humanos que realizara la contratación de un programador que diseñe un sistema de inventario para control de la etapa, bla, 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 bla. Dice desde un enfoque sistémico, cómo se relaciona el término lógica y algoritmo para la resolución del problema planteado. Fundamenta tu respuesta de manera detallada. Ya, Hokage. ¿Estás ahí, cierto, Hokage? ¿Estás conectado? Me imagino que sí. Ya, lo que acabo de explicar con lo de la galletita es lo mismo que te va a servir exactamente la misma respuesta, obviamente adaptándola al problema planteado, que es el tema de los buses, porque llegan los buses y no saben si están buenos o están malos, etcétera. ¿Ya? Te va a servir. Definitivamente la primera te va a servir, que es la misma, es el mismo planteamiento, o sea, la misma respuesta, pero con diferentes planteamientos. ¿Ya? Voy a buscar un momento. Yo respondí algo parecido a lo tuyo. Fantástico. Sí, sí, es muy parecido. De hecho, me imagino, me da la impresión de que es la misma respuesta. Entonces, después dice, a ver, después, ¿qué dice? Dice, elabora una secuencia de pasos para representar el proceso de control de entrada y salida de autobús incorporando tres elementos básicos de un algoritmo. Ay, yo quería esa. Tres elementos básicos de un algoritmo. El DJ Capch acaba de lanzar un diagrama de flujo que se ocupa en los algoritmos, dependiendo de dependiendo de la simbología, es el tipo de proceso que está haciendo. En este caso, el rectángulo redondeado es el inicio. Ya, perfecto. Mira, te voy a poner en pantalla. Bueno, voy a ponerlo en pantalla porque con el computador es más complicado. Lo voy a poner en pantalla desde el teléfono, mi diagrama de flujo, ¿ya? Pero me lo vieron como diagrama de flujo tal. No me dice que. A ver, dice, le elabora una secuencia de pasos para representar el proceso de la nómina, incorporando los tres elementos básicos de un algoritmo. Ah, ok, ok, ya. Ahora entendí. Ya no, tranquilo. Ahora sí ya. Entonces, tres elementos básicos de un algoritmo es entrada de datos, procesamiento de datos y salida de datos. Esos son los eh, tres elementos básicos de un algoritmo. La entrada, el proceso y la salida. Métanselo en la cabeza porque después eso tiene que quedar pegado en la cabeza. Tres procesos básicos en algoritmo: la entrada de datos, el procesamiento de datos y la salida de los mismos datos. ¿Ya? Entonces, en el caso tuyo, Hokage, ¿qué es lo que tú tenías que hacer? Tenías que elaborar una secuencia de pasos para representar el proceso del control de entrada y salida de autobuses. Ya, en el caso tuyo, Hokage, eh, tú tendrías que, por ejemplo, ver qué cantidad de buses entran. Entonces, eso es una entrada de datos, ¿cierto? No me refiero a entrar, o sea, no me refiero así, ¿cuántos buses van a entrar? Sino que tenéis que, lo que yo puedo entender es, quiero saber cuántos buses van a entrar al taller para saber cuántos buses tienen que salir después de reparados o no reparados, porque pueden ser que entren buses sin reparar. Entonces, primero es la entrada de datos. ¿Cuáles son tus entradas de datos? ¿Qué tienes que pedir o cuál es la información que tú tienes que pedir? Pedir, no sé, la entrada de los buses, pucha, que no te puedo, porque estoy como súper enfocado, enfocado en el otro. Era un contratado, a ver, espérate, déjame revisar. Contratación de un programador que diseñe un sistema de inventario para el control de entrada y salida de los autobuses de su taller. No, o sea, la entrada de datos es cuántos buses están entrando, básicamente. Después, cómo tenéis que procesar los datos. O sea, la entrada de datos es la cantidad de buses que entran en el taller durante el día, por ejemplo, o la cantidad de buses que entran en el taller. El procesamiento de datos es
Podría ser revisar mecánicamente los buses, digamos, en el taller. Y la salida de datos es lo que tiene que es como que el sistema le decía, este bus está operativo para el viaje. Entonces esa es la salida de los datos, ¿ya? Yo voy a dar mi respuesta en base al trabajo que tengo, pero es lo mismo, pero con otro planteamiento. Es la misma respuesta, pero con otro planteamiento. Puede ser que aquí, con la respuesta que tengo yo, te dé una mejor idea de lo que podría hacer, lo que podría tocar. ¿Ya? Déjame leerlo para que lo vamos analizando. Voy a esperar que escriban. ¿Escriban? Ya, ok, vale, ya. Mm. Entonces tengo la pregunta, la pregunta 2. La programación elabora una secuencia de pasos para representar el proceso de nómina, incorporando los tres elementos básicos de un algoritmo. Los tres elementos básicos, como dije anteriormente, es la entrada de datos, el procesamiento de datos y la salida de los datos. Entonces mi respuesta fue, los pasos a seguir para la creación de nómina son, ojo, para que no nos confundamos, cuando digo creación de nómina es nosotros o parte del curso tienen una tarea en donde tenemos que organizar la nómina de los trabajadores que trabajan en el negocio de la margarita, ¿cierto? Tenemos que ver el tema de las horas, de la, las horas trabajadas, el salario del usuario, calcular y descuento por imposición, ¿ya? Para que quede claro. Entonces, la número 1 es pedir las horas trabajadas y el salario por hora del usuario, al usuario. Esa es la entrada de datos. ¿Qué datos necesito yo para poder empezar a generar el proceso? Necesito que me den las horas trabajadas y necesito que me den el valor por hora, ¿ya? Entonces, esa es una entrada de datos. Yo los voy a mostrar aquí para que ustedes lo vean. Para que ustedes lo vean. ¿Esto cómo se gira? Ahí está. Entonces, pedir las horas trabajadas, entrada de datos. Calcular el salario bruto multiplicando las horas de trabajo por el salario por hora. Procesamiento de datos. Aquí ya estoy procesando los datos. Calcular el descuento por imposición, el 10% del salario bruto. Procesamiento de datos. Ya estoy procesando datos. El final dice, el resultado final se muestra al usuario. Salida de datos. Ya en ese caso, ahí en la salida de los datos se muestra al trabajador o al empleador o a quien sea, se le muestra la salida de datos, ¿ya? Es como print, para que sea en pantalla, ¿no? Entonces, la 1, pedir las horas trabajadas y el salario por hora al usuario. La 2, calcular el salario bruto multiplicando las horas de trabajo por el salario por hora. O sea, esto quiere decir que no sé, 1.000 pesos la hora, por 8 horas son 8.000 pesos. Ya hice el cálculo, digamos, pero tengo que explicar el cálculo. Tengo que decir de qué se trata el cálculo? ¿Cómo sacáis el horario del trabajador? ¿Cómo sacáis el sueldo del trabajador? Porque tengo que multiplicar las horas de trabajo por el salario. Y eso tengo que explicarlo y eso es una especie, es un tipo de procesamiento. Entonces yo le puse procesamiento de datos. Después en la 3 le puse calcular el descuento, todavía estamos procesando datos, ojo. Calcular el descuento por imposiciones. Entre paréntesis, 10% del salario bruto. No el neto, el bruto. Puede ser que la profesora le ponga que está incorrecto, pero yo le voy a hacer llegar la corrección de que si estamos trabajando en Chile y vamos a trabajar en Chile, no podemos descontar el 10% de un salario neto. Eso no se puede. Si nosotros saliéramos del país, ojo que nos están preparando para trabajar en el país, no nos están preparando para trabajar en Indonesia o en Finlandia. Nos están preparando para trabajar acá y las leyes de acá son súper estrictas, son súper claras. Al trabajador se le descuenta por el sueldo bruto, no por el sueldo neto. El sueldo neto es cuando ya tiene todo descontado. O sea, el más encima le va a descontar 10%. No puede ser. Eso es ilegal. Aquí en Chile eso es ilegal. No sé en otro país. Aquí en Chile no se puede. Entonces, dudo mucho que lo ponga malo. Pero si llegase a ser así, yo le voy a decir, profesora, esto está mal redactado porque en Chile no existe el descuento por sueldo neto. ¿Ya? Entonces, calcular el descuento por imposiciones de porcentaje de salario bruto, procesamiento de datos.
Simplemente procesamiento de datos. Seguimos con el procesamiento de datos. Calcular el salario neto. Calcular el salario neto. Calcular el igual a, el final, restando el descuento al salario bruto. Ahí le descuento, ahí pesco el salario bruto menos el descuento y me da el salario neto. Procesamiento de datos. El resultado final se muestra al usuario. Salida de datos. Eso es. Esa es la secuencia de pasos para representar el proceso de la nómina. Lo de Hokage es algo parecido, pero tiene, a ver, el problema que nos plantean a nosotros del tema de las galletitas es como más explícito. El de Hokage, que es de los autobuses, lo expresan como más a la rápida, así como tenéis un taller, no sabéis cuántos buses entran, tenéis que saber cuántos buses que tienen que salir y tienen que entrar. Entonces tú ya tenéis que más o menos tener una idea. Simplifícalo lo más posible, no te ahí como en la bola, así que si el bus tiene 3 ruedas, tengo que dejarlo, pero si tiene 2, tengo que a lo mejor llevarlo para el otro lado. No, simplifícalo. ¿Cuántos buses entran? ¿Cuántos buses salen? Listo. ¿Cuál es el procesamiento? Procesamiento, revisar si están buenos, revisar si están malos. Listo. Trata de simplificarlo lo más posible, porque esto no es nada comparado con lo que se viene. Yo se los aseguro, chiquillos, yo estudié un poco de programación y es denso, pero después de que ustedes se acostumbran a pensar lógicamente, van a estar súper claritos, van a hacerlo súper rápido, ¿ya? Y vamos por la tercera entonces, a la 2. Después dice, realiza un diagrama de flujo, lo que mandó DJ, ¿cierto? Realiza un diagrama de flujo y un pseudocódigo para representar el algoritmo del proceso de nómina. Ya, aquí en el de Hokage dice realiza un diagrama de flujo y un pseudocódigo. Es exactamente igual. Mira, la clave está es que tengáis clara la segunda parte para realizar la tercera. La realización de la tercera ya es un trámite. Ya hasta el momento todo bien, todo clarito. ¿Alguna duda, consulta que quieran hacerme? Ideal por el chat, chiquillo. Oh, todos están escribiendo. Todo clarito. Estoy bien por el momento. Fantástico, buena onda. Ya, qué bueno que se esté entendiendo. No es difícil, pero hay que intentar comprender o pensar muy lógicamente. Estoy topando con el pseudo. Ah, para allá voy, tranquila, John Wayne. Vamos por la tercera. Entonces, realiza un diagrama de flujo y un pseudocódigo para representar el algoritmo del proceso de nómina, en este caso de nosotros, de la galletita. Es lo mismo, Hokage, no te preocupes. Es lo mismo que, pero con otras palabras. Exactamente igual. ¿Ya? Entonces yo acá. Entonces yo acá, aquí vamos a. Espérenme un poquito. Ya. Acá está mi cuestión. Espérate, se llama. Ya está un diagrama de flujo. El diagrama de flujo, a ver. Aquí vamos a buscarlo para yo darles realmente lo que corresponde a. Ya no quiero hablar en el aire. Vamos a verlo directamente en el contenido de IAC para que ustedes así puedan tener claridad de dónde está y además de, de familiarizarse con esto. Entonces, bueno, bla, bla, bla. Introducción a la programación, ¿cierto? Después. Creo que está en profundización. Después dice pseudocódigo, y ahí está el pseudocódigo, introducción a los algoritmos. Sí, Susana, dame un segundito, pero sí está, sí, parece que es el mismo. Diagramas de flujo, representación del diagrama de flujo. Acá está el diagrama de flujo, ¿ya? No está lo que a nosotros nos interesa esto. Ya, chiquillo, esto es lo que a nosotros nos interesa. La simbología versus lo que significa cada. Uy, que me tirita la cámara.
cada cosa, ¿ya? En mi caso, ahí está el inicio, que yo tengo que corregir eso porque no es así, es así, ¿cierto? Entonces, procesamiento es un rombo, el proceso, perdón, la entrada y la salida de datos. Ok, el inicio, la línea de flujo, la entrada y la salida de datos. Eso quiere decir que yo estoy alimentando mi programa o estoy alimentando lo que yo necesito alimentar. Esto tengo que cambiarlo a color verde, por ejemplo. Que esto aquí, ahí, y tiene que ser ese, pero con el contorno más cabrón. Opciones de diseño, bueno, no sé dónde. Ahí se me voy a acordar dónde, a ver. Ahí. Y contorno, efectos de forma, bueno, en algún lado tiene que salir. Ya, mira, la Susana, está perfecto, Susana. Entonces, en el caso de la galletita, es el inicio, ¿cierto? Después, espero que se vea clarito, chiquillo. Las horas trabajadas, que es el ingreso de datos. Nosotros tenemos que requerir esos datos para poder trabajar. Entonces, nosotros necesitamos saber las horas trabajadas y el salario por horas, ¿ya? El salario por horas, ahí está, se ve más clarito. Ahí está. ¿Ya? Y entonces, después el proceso. Las horas trabajadas por el salario por horas. Eso me da un total de salario bruto. Este cuadrado es el cuadrado del proceso. El cuadrado del proceso. Acá está. ¿Ya? Y pues vamos a más proceso. ¿Por qué? Porque tenemos un descuento por imposiciones, que es el salario bruto, ¿cierto? El salario bruto menos el 10%. Entonces, el área del proceso, ¿cierto? Y después me da una salida a la pantalla. Decisión. No sé si hay decisión acá porque solamente hay que mostrar los datos. Entonces, mostrar el salario neto y el fin. ¿Ya? Entonces, el diagrama de flujo. Deme un segundito, por favor. Ya, volví. Entonces, ¿alguna duda, alguna consulta? Ese es un diagrama de flujo. Me costó mucho entenderlo, me costó mucho comprenderlo, estar como metido en el tema, porque me costaba un poco el tema. Creo que lo que hizo ahí Susana es un claro ejemplo de lo que se puede realizar. Está muy bien hecho, muy al callo. Me caí del sistema. ¿Te caíste, te pegaste muy fuerte? ¿Hasta dónde quedaste, DJ Caps, para orientarte? Ya. El diagrama de flujo. Ya mira. Pero, de la 3. Pero ¿hasta dónde quedaste? ¿Cuál fue tu... ¿Dónde te caíste? ¿Dónde quedé pegado? Para no hacer todo de nuevo. Más o menos. La simbología, ¿la viste? ¿Alcanzaste a ver la simbología? En habilidades para el aprendizaje te caíste. La simbología, ¿la viste? 93.4. Ya, pues, mijo, ¿la simbología la viste de los diagramas de flujo? ¿Alcanzaste a ver esa parte? Ya, perfecto. Mira, en el chat está, aquí alguien mandó, aquí la Susana mandó el inicio, el dato de entrada, el proceso, la salida de información y el fin. Como te estaba diciendo. Voy a vuelta la cámara de nuevo. Ahí está.
El inicio. Aquí yo este cosito, yo tengo que modificarlo. Tengo que modificarlo de alguna forma. No tengo idea cómo modificar esto, así que yo creo que lo voy a hacer de nuevo. Estos no son los colores. Cosas que tengo que hacerlo de la forma esto. Una cosa así tengo que hacer. ¿Ya? Pero lo tengo que modificar. Ese no es el inicio. Según lo que dijo IAC, este es el inicio. ¿Ya? Según lo que dice IAC. Que no es esto. No es esto. No sé por qué se me desconecta. No, este no es. Para que lo hagan en Word sería formas y dice diagramas de flujo. Acá están los diagramas de flujo. Y ahí está. Sí, exactamente. Salen todas las formas de diagrama de flujo. Ahí está. Eso es. Esa es la simbología que yo tengo que ocupar ahora. ¿Ya? Para que tengan una fantástica idea. Entonces ese es el inicio según la simbología, ¿cierto? Después tengo la línea de flujo que tiene que ser del mismo color. Yo me equivoqué aquí, lo hice de diferente color, pero es del mismo color. Ahí, color verdecito, ¿cierto? Ahí vamos a hacerlo, ponerlo en cero para que quede derechito, ¿cierto? Entonces el inicio, porque este rombo, como de lado, ¿cierto? Porque eso es la entrada y la salida de los datos. Denme un segundito. ¿Me tengo que ir por otro lado? No. Ya, po. Si se escucha todo, en la grabación se escucha todo. Ya. Ya, chiquillos, perdón. Ya, DJ Caps. ¿Estáis claros con lo que vamos? ¿Con la que vamos? Ya. A ver, esto queda, esta simbología queda ahí. En profundización, ¿cierto? Introducción a los algoritmos, te sale esto y el listado aquí te sale simbología. Ahí, simbología. ¿Ya? Entonces, la entrada y la salida de datos. ¿Qué datos estoy pidiendo yo de afuera hacia adentro? Entonces pido las horas trabajadas y pido el salario por horas. ¿Cierto? Después tengo un proceso. Horas trabajadas por el salario por horas. Eso me da igual al salario bruto. Aquí, ojo, que aquí no hablamos de números, no hablamos de nada más que de procesos. ¿Ya? Entonces, el símbolo del proceso es un rectángulo. Proceso, un rectángulo. ¿Ya? Váyanme parando al tiro si tienen duda para no seguir avanzando. Después necesito hacer otro proceso, que es el salario bruto, que fue el total que nosotros colocamos acá arriba, menos el 10%, para sacar la imposición, ¿cierto? Y proceso. Después del proceso, le mostramos el salario neto. Mostrar el salario neto. No digamos mostrar el salario al usuario, porque puede verlo el usuario, que a lo mejor no es el usuario, es el administrador, que no es el recurso humano. Mostrar el salario neto, nada más. Simbología de mostrar salario neto. Mostrar, salida a la pantalla. Ese. ¿Ya? Y ese es el diagrama de flujo. Básicamente ese es el diagrama de flujo. Estoy sin luz, señor Pipes. Oh, cago. Ya. Y después el fin que se ocupa este mismo, digamos, esta misma simbología. Que yo tengo que corregirla ahora. Ya, pero eso no es, eh, no es, no es difícil, no es complicado. Lo que sí hay que tener súper claro es los procesos que uno tiene que seguir. En el caso,
En el caso del Hokage, el Hokage tiene la entrada, salida de los buses, tiene el procesamiento, que el procesamiento es revisar si uno de los buses está malo o está bueno, ¿cierto? Entonces, si está malo, pasarlo al taller. Si está bueno, tirarlo de viaje. Pero que muestra un proceso para ir filtrando. Aquí es donde yo me voy y le digo al Hokage que no se... Porque esto tiene dos respuestas. O está malo o está bueno, ¿cierto? Ya, que no se complique. Que le dé una solución, que le dé la siguiente solución. Que la entrada de 2 sea qué bus entra, ¿cierto? Y en base a qué bus entra, evaluar el bus, proceso, eh, evaluar el bus y mostrar al usuario. Yo creo que no es, debe ser un poquito más complejo, pero no creo que tanto. ¿Por qué? Porque no tenéis que hacer nada más, po. O sea, en estricto rigor no tendrías que hacer nada más que revisar el bus para saber si va al taller o va al, claro, como un checklist. Exactamente lo que tú acabas de decir, le diste al clavo. Pero obviamente que hay simbología de inicio, simbología de procesamiento y simbología de salida. ¿Ya? Y de ingreso de datos también hay una simbología. Bueno, hay varias simbologías que salen acá, pero la decisión, ya mira, aquí el Hokage puede ocupar en la simbología que es un rombo, que dice decisión. Bus bueno, decisión sí, bus bueno, decisión no, y ahí la flecha va a de viaje o no. Un poco, debe ser un poco más complejo. No creo que sea tan fácil. Pero la idea es que tenga claridad de lo que tiene que hacer. Y que se guíe mucho por la simbología que está en IAC. Guíate mucho por eso, Hokage, porque con eso, tú el día de mañana, si te va mal en esta, tú te puedes defender y dices, no, aquí sale esta simbología. Y es la que ustedes me presentaron, así que no te pueden poner una mala nota. ¿Ya? Entonces, con los diagramas de flujo, ¿estamos bien? ¿Estamos claros? ¿Tienen dudas, consultas, quejas? ¿Algo, chiquillos, por el chat? Vaga. Y me dicen que no. No, todo bien. Tratando de entender. ¿Qué es lo que no entiende? ¿Qué le cuesta? ¿Qué es lo que te cuesta, Pau? Para poder explicártelo. Se repasa el video. Se repasa el video, sí. Pau, ¿qué es lo que te cuesta entender? O sea, te cuesta comprenderlo, pero entiendes el proceso que hay que hacer para ver la idea. ¿Dónde sale la simbología del Word? Ah, ok, les voy a dar el dato de la simbología de Word para que lo hagan en Word. Voy a dar vuelta a la cámara para que lo vean todos. Todos, toditos, todos. Entonces, Microsoft Word, tengo insertar, perdón, insertar, formas. Formas y abajo sale diagrama de flujo. Ahí está. Y ahí están todos los diagramas de flujo. Obviamente salen lo que no nos han pasado y los que nos han pasado. Ya, por ejemplo, el diagrama de flujo del inicio sería ese. Inicio. Después, diagrama es insertar. Formas. Quiero insertar un diagrama de flujo de procesos. Procesos. O sea, de entrada de datos. Entrada de datos. Después quiero ingresar el diagrama de flujo de procesos. Ah, mira, qué buen dato. DJ Caps, ¿quedó claro con el dónde está en Word? Insertar formas y te da el listado de dónde están. A ver, inicio, dice estructura. No sé, se ve re poco, pero sí, eso es. Ah, pero tú estás pegado en uno. Ya, mira, mira, en la decisión no alcanzo a ver bien con claridad lo que me estáis mostrando. Si podéis mandarme algo con un poquito de mejor resolución para poder ayudarte, sería fantástico, Hokage. Pero está súper bien, porque tenéis diferentes procesos. Ahora,
esa simbología que estáis ocupando, la simbología que estáis ocupando, la de entrada y salida, la de entrada de los datos, esa no es así. Ojo, esa es como un rectángulo que está inclinado, no es plano abajo. O sea, es plano abajo y plano arriba. Ojo con eso, es lo que alcanza a ver. ¿Ya? Ya, chiquillos, voy a seguir con la tercera, que es la que no he visto muy bien, no la he terminado muy bien. Pero vamos a poner aquí. Exactamente, diagrama de flujo. Compadre, ahí están. Con eso tení hecho el diagrama de flujo. Te vaya a demorar un poco y todo el tema, pero, compadre, se te va a facilitar mucho la vida. Ya, entonces. Vale, bueno. A ver, yo quería ver algo acá. Ah, a ver, yo saqué un pseudocódigo. Me ayudé con ChatGPT. ¿Ya? Y yo saqué un pseudocódigo acá. Les digo al tiro. Diseño del sistema de nómina. Yo no sé por qué está. Ah, espérenme, chiquillo. Ahí sí. Controla esta cosa. Pseudocódigo. ¿Ya? Yo me ayudé un poco con ChatGPT para entender lo que estoy haciendo. Y me dio esto. Eso. Un pseudocódigo en Java. Entonces, escribir, ingrese las horas trabajadas mensuales, leer horas trabajadas, ¿cierto? Escribir, ingrese el salario por hora trabajada, leer salario por hora. Ojo que este tema de los colores para diferenciar los tipos de valores que se les va a dar a cada enunciado, a cada palabra, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué les quiero hacer entender yo? Que dice escribir. Esto lo que le va a decir al usuario es escriba las horas trabajadas mensuales. Después, el sistema, ¿qué es lo que tiene que hacer? Leer las horas trabajadas mensuales. O las horas trabajadas, ¿ya? Porque a veces el mes tiene 30, en un mes tiene 28 días y obviamente en 30 y 31. Y después dice escribir. ¿Qué otro dato necesito? Necesito un dato de entrada que dice ingrese el salario por hora trabajada. Salario por hora trabajada. Es el valor por hora trabajada. ¿Ya? Entonces, el sistema tiene que leer el salario por hora. ¿Ya? Hasta ahí vamos bien, no es difícil, sino que hay que intentar pensar como un computador. ¿Qué es lo que tiene que pensar un computador? Que tiene que leer escribir información y tiene que procesar y leer la información. DJ Caps está escribiendo ahí, capaz que deje la escuba con sus horas mensuales con peras y manzanas. Ya, con peras y manzanas entonces. Ya, Pedrito tenía una pera y yo quería una manzana. Ya, entonces tenemos que, el pseudocódigo, digo, explicando con peras y manzanas, sí, 45 horas semanales, 7.30 horas diarias. Mira, lo que pasa acá, DJ Caps, es que está bien tu lógica, porque tú tiendes, como un ser humano, tiendes a pensar en números. Y aquí no se piensa en números, se piensa en el proceso para llegar al número. Ya, a mí me costó mucho entender eso. Palabras, no, tampoco son palabras, es el proceso. Son los procesos para llegar a. ¿Ya? Por eso, cuando yo empecé, tranquilo, tranquilo, cuando yo empecé el tema de la programación, a mí también me costó mucho entenderlo porque el profesor decía, ya, necesito calcular el sueldo de un trabajador que gana
600.000 pesos mensuales y trabaja 10 días. ¿Cuánto gana diario ese? Y todos decíamos 60. No, po. ¿Cuál es el proceso para llegar al 60 sin decirme el número? Entonces había que decirle al computador, calcula el sueldo diario. Más que nada generalizar el proceso. O sea, claro, casi generalizarlo. Miren, escuchen este caso. Yo me acordé, explicándole al DJ, me acordé del caso de mi profesor. Explicar el proceso exactamente, pero sin los números. Mi profesor decía, voy a hacérselo súper fácil. Si el trabajador gana, más o menos, si el trabajador gana 100 lucas mensuales, ¿cierto? Gana una miseria. 100 lucas mensuales. No, miento, gana 100.000 pesos cada 10 días, ¿cierto? El profesor decía, ¿cuánto gana por día? 10 lucas. Perfecto, está súper bien. A nosotros nos llegó la información, la leímos, la procesamos, hicimos el proceso y dimos la respuesta. Pensamos como un algoritmo mentalmente, ya es una cuestión de al tiro, flash. Pero el computador no. En la programación no es así. La programación es el profesor decía, no me dé la respuesta, denme el proceso. ¿Cuál es el proceso para un computador? ¿Cómo le decís a un computador que te calcule eso? Entonces el computador tenéis que decirle, escríbeme a la persona que está viendo el programa, escríbeme qué tenéis que sacar qué tenéis que calcular para saber que gana 10.000 pesos diarios. Escríbeme el sueldo final. Escríbeme el sueldo por 10 días. Escribir el sueldo por 10 días. Leer sueldo por 10 días. Entonces, escribe cuántos días trabajas. ¿Cuántos días trabajo? Entonces, si son 10 días, ¿cierto? Entonces, 10 días. O sea, 100.000 pesos. El primer enunciado eran, ¿cuánto es el sueldo por 10 días? 100.000 pesos, ¿cierto? Entonces yo leo 100.000 pesos. Después, ¿cuántos días trabajo? 10 días. Entonces yo leo 10 días, ¿cierto? Entonces, automáticamente le digo al computador, si el sueldo es igual a, o sea, perdón, si los días trabajados es igual a 10, divídame la cantidad de días por 100.000. Y eso me da un valor día. O sea, puede ser que si yo te pongo 11, me tienen que calcular 11 días dividido en 100.000 pesos. ¿Me entienden? Entonces es el proceso que hay que hacer para llegar al resultado. ¿Ya? Por eso es el algoritmo y la programación es tan complicada porque hay que entender qué es lo que se tiene que procesar para llegar al resultado. ¿Ya? Es súper válido que ustedes no se enreden mucho porque a lo mejor es un tema que no lo han visto. Yo, la lógica, exactamente, hay que explicar la lógica, tal cual, pero algorítmicamente, bonito, con letra y weadita, programación, ¿ya? Entonces hay que explicarle al computador. Piense que el computador es tonto. El computador no sabe nada, absolutamente nada, y nosotros tenemos que darle las instrucciones que tiene que hacer, ¿ya? Vamos a esperar que escriban las niñas ahí, el Prisi y Susana, pero espero que se haya entendido. De esa forma se puede haber un poco más entendido, que hay que explicar el proceso para llegar al resultado, ¿ya? Entonces hay que ocupar diferentes tipos de palabras, como decir, exactamente, explicar los pasos a seguir, pero con idioma informático. Escribir, leer, procesar el dato, la salida, la entrada. Eso es, tal cual. No es la respuesta, no es llegar a la respuesta, es iniciar el proceso. ¿Cachai? Entonces tú cuando dices el proceso ni siquiera vas a dar un resultado porque el computador, como ya le diste toda la instrucción, te va a dar el resultado. ¿Ya? Eso es. Esa es la programación, ese es el algoritmo y eso tenemos que meternos en la cabeza súper bien, súper claramente. ¿Ya? Entonces voy a seguir con el pseudocódigo para que nos desvirtuemos un poco del tema. Voy a dar vuelta a la cámara. Ya. Copiado. Bueno, 10.4. 10.4.5. Muchas gracias por todo, pero me tengo que ir. No importa
que le vaya excelente. Vamos a subir la grabación, así que pueden verla cuantas veces ustedes quieran. Y denle me gusta y denme like y toda la cuestión. Chao. Buenas noches. Entonces dice escribir, ¿cierto? Escribir, ¿qué es lo que tiene que escribir el usuario? Ingreso de horas trabajadas mensual. Después el sistema lee horas trabajadas. Escribir, salario por hora. Leer, salario por hora. Después hacemos el proceso. Proceso, salario bruto, igual, horas trabajadas por salario por hora. ¿Se entiende? Es S por S me da ese resultado. Después del salario bruto, vamos a empezar de allá para que no nos enredemos. Del salario bruto se multiplica por el 0.1. Ahí es donde se descuenta el 10%. Es igual a descuento de imposiciones. ¿Qué te va a dar este resultado? Este resultado básicamente te va a dar, si aquí hay 100.000, tú le descuentas el 10% y el resultado te va a dar 10.000, porque te está dando el resultado de lo que le descontaste a ese, ¿ya? El 10%. Entonces dice, salario neto, la respuesta, eso es salario neto, perdón, vamos a ir de acá. Descuento imposición, ahí están los 10.000, menos salario bruto es ese, es igual a el salario neto. Y escribir la salida, el salario neto mensual es salario neto. Muy bien, me encanta esta actividad de la clase. Y después, fin. Primero hay un inicio, ojo, un inicio y después un fin. ¿Ya? ¿Se entendió el pseudocódigo? ¿Se entiende? ¿Alguna duda, alguna consulta? Lo que estaba explicando de los procesos es exactamente eso, procesarlo, explicar el proceso. ¿Se entendió? Se pone con colores para diferenciarlo. Una C horrible. Escríbame nomás, escríbame nomás. Escríbame. Nos fuimos en la ola con programación, ¿eh? Llevamos casi una hora. ¿Dudas, consultas al chat? ¿Alguna objeción de lo que puedo haber yo hecho o dicho? A eso no hay que hacer diagrama, ¿verdad? No, primero, a ver, el diagrama es una cosa y el pseudocódigo es otra cosa. Hay que hacer el diagrama de flujo, evidentemente. El diagrama de flujo es más fácil porque te muestra lo que tenéis que hacer. Cuál es el inicio, cuáles son las lecturas de datos, cuáles son los procesos y qué es lo que vas a mostrar. Esto es a grandes rasgos. Consulta, ¿dónde se ve ese pseudocódigo? Ya, yo lo hice por ChatGPT. ¿Ya? Se los puedo compartir, pueden modificarlo, pueden tener lo mismo, pueden ponerle otras palabras, lo que ustedes quieran. Si quieren, yo se los puedo compartir. Lo ideal es que no nos vayan a cachar que estamos ahí. Pero eso es, ¿ya? No es nada más sofisticado, así como, oh, qué bruta la weá, no, nada. Lo voy a compartir. Voy a sacar una foto y lo voy a compartir, ¿ya? Se los comparto por WhatsApp. Por WhatsApp. Ya, por WhatsApp. WhatsApp. Ya, chiquillos. Espero que se vea bien, se los acabo de compartir, ¿ya?
Eso es para el problema de las galletas. Si un Hokage intente hacer lo mismo con el ChatGPT, a ver qué pseudocódigo le da. A ver, me aprovecho de ChatGPT porque ChatGPT me orienta donde yo quiero ir o a donde me dicen que vaya, ¿ya? No copio textual, por eso se lo mostré, digamos, del mismo ChatGPT. No copio textual. Yo entiendo la respuesta, entiendo la pregunta y entiendo la respuesta y creo mi propia respuesta, ¿ya? Entonces ahora yo voy a hacerlo, capaz que ponga lo mismo, no sé. Yo encuentro que está súper claro, en realidad, pero voy a hacerlo de otra forma, voy a irme por otro lado, ¿ya? Pero eso es básicamente el pseudocódigo. Ahora, en IAC hay un video, si se entiende, está fantástico. En IAC hay un video donde explican el pseudocódigo, ¿ya? Que lo explican a sí mismo. Véanlo de nuevo si ustedes quieren, analícenlo bien y van a darse cuenta que es exactamente lo mismo. ¿Ya? Es como programar, pero sin programar. Es como escribir nomás. Escribir lo que hay que hacer. Eso es. ¿Ya? Chiquillos, dudas, consultas, reclamos. Ya. Y ahora ustedes me van a tener que enseñar a mí a los binarios, ¿no? Ya, estaba viendo el tema. Bueno, cortemos el tema de programación. Espero que les haya quedado clarito, más o menos. Hokage, espero que le haya quedado claro lo que usted tiene que hacer, más o menos, ¿ya? Em, Está súper bien encaminado, pero fue creo que un poco más complejo que el de nosotros. Yo lo voy a hacer así. Si del 9 me saco un 8 porque no estaba bien explicado, es un 8 no es un 2. Lo entregué, por lo menos. Entonces, pero está súper bien, o sea, igual hay que comprender un poco ahí que tenéis una respuesta, te tiene que dar una respuesta, o sea, aquí te dice, haga un programa para sacar sueldo, no te tienen que preguntar nada más. Al menos ahí allá te dicen, haga un programa para que evalúe si este gusta bueno y este gusta malo. Si este gusta malo, se va al taller, si este gusta bueno, salga de viaje. Ojo ahí, pero está súper bien, yo encuentro que está súper bien. Fíjate en la simbología, ¿ya? Fíjate mucho en la simbología en IAC, está la simbología, ¿ya? En profundización de la semana uno, ¿ya? Y en Word, bueno, en Word explicamos que los diagramas de flujo están en insertar, formas, y abajo sale diagrama de flujo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el séptimo más o menos. Ok, ahí lo mejoraré, bacán. Ya, chiquillo, entonces voy a cortar el video ahora, no se me vayan a desconectar. Voy a cortar el video, entonces terminamos con programación. Vamos a hablar un poco de números binarios y eso, pero más o menos números binarios como matemáticas cuadradas, así que tiene que dar el resultado. Ya, eso chiquillo, nos estamos viendo, no me corten.